Bueno, llegamos al momento de pulso económico, momento que en lo que toca a los mercados ha sido bastante positivo, porque el IBEX 35 cierra en subidas leves, 0,57%, pero bueno, es una pequeña pausa por lo menos, 6.996,9 puntos, arañando los 7.000. Las empresas que hoy han progresado en su evolución bursátil son Amadeus gana 3,73%, ArcelorMittal gana 3,15% y Ferrovial, que hoy recupera 2,67%. Por contra, las tres compañías con peor ejecutoria en la bolsa en el día de hoy son Bankinter, que pierde posiciones en un 4,60%, Sabadell, Banco Sabadell, que pierde 3,75%, BBVA, que pierde 3,25%. Aquí podríamos añadir CaixaBank, Santander. Todo lo bancario hoy ha ido para atrás. Vamos con los temas de pulso económico de hoy. Sin duda alguna vamos a tener que hablar de los tambores de fusiones bancarias, de cómo se comportarán los bancos en esta nueva temporada, el Banco Sabadell, que ha lanzado una emisión de 500 millones en bonos verdes, los efectos para Telefónica de esa declaración de su presidente, Payete, según la cual van a disponer de 5G para el 75% de los españoles en este mismo año, y de cómo algunas oportunidades de compra que ofrecen compañías como CIE Automotive, como ACS o como Prosegur, así como del planteamiento de Garamendi, el líder de la COE, que pide alargar los ERTEs, como mínimo, dice, hasta junio del 21 y sin discriminar a ningún sector. Ese es el planteamiento del líder de los empresarios españoles. Y claro está, del paro. El paro, que hoy es la gran noticia del día, porque como saben, estamos en lo peor de los últimos 5 años, ya se lo he contado antes. El final de agosto ha sido trágico en términos de empleo, porque la temporada estival deja 82.500 afiliados menos, según dice el SEPE, que no es que lo diga yo. Bueno, nuestro invitado por ahora, luego se incorporará don José Luis Fernández, es don Antonio Bandaceo de Filcapital. Muy buenas tardes. Bienvenido a la reentrée de Pulso Económico. Buenas tardes y muchas gracias por gracias la vuelta e intentar coger fuerzas para Hablamos de bancos, que sé que a usted le gusta hablar de bancos. Bueno, sí. Tambores de fusiones bancarias. Ayer lo decía Guindos, ayer lo decía Roldán, el de la AEB, y parece que les están contando a los banqueros de este país cómo os van a ir las cosas muy mal. Lo mejor será que penséis en fusiones ya. Y en eso le comprometo a usted. ¿Cómo se comportarán los bancos en esta nueva temporada? Bueno, yo creo que en esta temporada, y todavía arrastrando de lo que venimos de año, las expectativas, desde luego, en principio de año, es que tenía que haber fusiones y que estaban esperando al inicio de año, que sería una vez pasadas las elecciones, en España se formase gobierno y empezar. Tuvimos la pandemia, lo hemos retrasado y cada vez tiene más prisa. Desde luego, ya lo oímos tanto desde el Banco Central Europeo como desde el Banco de España, como incluso yo creo que el propio, novedad, ¿no? del propio gobierno también. Y la AEB, la Asociación de los Banqueros Españoles, que también urge a que, como la rentabilidad no va a ser nada positiva, mejor será pensar en fusiones. Aquí hay un elemento clave, que es que el futuro de la banca viene mediante la reestructuración, ¿no? Es decir, tienen que pensar que la banca va a ser digital. De hecho, hemos oído a todos los presidentes en las presentaciones de los resultados del segundo trimestre que cada vez va más la digitalización, cada vez es más necesario, pero sin embargo no acaban de tirar sobre eso. O sea, están haciendo un esfuerzo, pero lo que ocurre es que tienen unos problemas estructurales ahora mismo que tienen que resolver, ¿no? Y que resolver al final es cerrar sucursales, reducir plantilla y hacer un entorno digital que es también una inversión importante, ¿no? Y entonces lo que vemos es que no acaba de nacer los nuevos bancos ni acaban de morir los viejos. Entonces lo que lleva a acelerar ese proceso va a ser claramente que va a haber fusiones, y ya vemos, yo creo que antes del verano ya hablábamos de cuáles serán los protagonistas y los tenemos aquí otra vez, van a ser los mismos. Hoy ha habido un castigo generalizado a todo lo que es bancario en la bolsa española, empezando por Bankinter, cuya directiva central, Dan Causa, dijo ayer que ella no tiene para nada en cuenta eso de las fusiones. Ella dijo que no veía una foto cambiando el escenario ahora mismo, y eso pues parece un poco extraño, porque desde luego el escenario tal como está nos presenta
una estructura pues absolutamente muy dañada, sobre todo en los bancos medianos, ¿no? O sea que al final Bankinter ya sería un banco pequeño, pero tenemos ahí que claramente los que van a protagonizar los grandes movimientos van a ser Bankia, Sabadell y probablemente pues las cajas que quedan, ¿no? Tanto Liberbank como Unicaja. Los que ¿no? son objetos del deseo, digamos. Sí, los que tienen que jugarse hacia dónde van. Y desde luego no puede ser que haya una fusión entre ellos, sino que los grandes yo creo que van a acabar siendo más grandes. Hablemos de Telefónica, porque ayer hizo un planteamiento rupturista Payete, que tiene dispuesta la 5G para los españoles con una especie de solución tecnológica para el 75%, dijo, de la población española este mismo año, a finales de este mismo año. Sin embargo, el valor pues, no se ha resentido o no se ha beneficiado de ese anuncio. Bueno, yo creo que, y hablando de cómo está la cotización de Telefónica, pues está costándoles muchísimo levantarla, ¿no? Y estamos hablando que venimos desde los 16 euros a los niveles hasta ahora, pues todo el mundo diciendo, o todos los analistas dando recomendaciones de compra. Es un valor muy seguido, con oportunidades, y que además está esperando el mercado que realmente se haga algo, ¿no? Y pues anunciar que se va a apretar el botón del 5G es clave, porque estamos ahí, pero claro, no solamente consiste en apretar el botón del 5G, sino además reestructurar todo lo que tienes que reestructurar, ¿no? Ha hecho la operación en Inglaterra, tiene pendiente la operación en Brasil. ¿Qué pasa con Alemania? O sea, que tiene unas cuantas cosas que tiene que aclarar, y sin embargo las noticias son que salen junto con el BBVA, Eurostoxx, que salen del Eurostock. Entonces estás dañando el valor de la compañía, ¿no? en su cotización. Pues yo creo que tienes que hacer mucho más juego y ser mucho más transparente para que al final la compañía recupere el precio al que tendrá que ir, ¿no? Porque eso es una labor que tiene que hacer el propio Payete, ¿no? Hay algunos elementos en el mercado que permiten pensar que la cuestión no son los precios, porque hay empresas que están a precios francamente de rebajas. Estoy pensando en ACS, en Prosegur, estoy pensando en CIA Automotive. ¿Qué pasa que no hay oportunidad de compra, que no hay movimientos de compra? Bueno, lo que vemos es que hay muchas compañías en un precio muy interesante. España ha sufrido muchísimo. O sea, España es el mercado europeo que más ha caído en lo que llevamos de año. Teniendo en cuenta que hay otros mercados que están prácticamente planos, algunos ya incluso muy próximos a dar rentabilidades positivas en el año, y sin embargo aquí hemos tenido un sufrimiento amplísimo y hay compañías que presentan oportunidades. Lo que pasa es que yo creo que todavía no hay dinero para España. ¿Por qué? Porque nos falta tener claro hacia dónde van nuestros presupuestos, hacia dónde va la política del gobierno, hacia dónde va el que seamos el país que más está sufriendo la pandemia. Todo esto nos lleva a que la inversión internacional no ha venido, sino que se ha ido. Y entonces sí que vemos que hay compañías que normalmente son los institucionales internacionales los que toman posiciones porque tienen precios interesantes, tienen perspectivas de negocio, y que eso no lo estamos viendo. Es decir, ¿Cuándo no está empezarán a tomar decisiones desde su punto de vista? Yo creo que hay un elemento clave aquí que es el político, y que es el que tiene que jugar el gobierno español para que seamos un país que podamos tener credibilidad en esos inversores. Si estamos perjudicándoles, si tenemos ideas, a pesar, fíjate, de que están diciendo que no va a haber incrementos en los impuestos, sin embargo, seguimos teniendo problemas de credibilidad jurídica internacional, ¿no? Y entonces, ante eso, los institucionales, pues hay que darles oportunidades y hay que expresarse bien con una situación que puede ser más real o menos real, pero que sea algo que ellos entiendan. Si estamos en un mundo en el que nadie legisla, donde vemos que somos incapaces de sacar leyes que se dirijan a organizar los distintos sectores, lo llevamos en chino para la entrada a institucionales. Vamos con los datos del paro, los datos del mes de agosto. El peor en los últimos 5 años. El paro aumenta en 6.800 personas, en un mes que no es para nada malo en términos de contratación. El día 31 de agosto se produjo una pérdida efectiva, descontada pues, las entradas de las salidas, de 216.000 contrataciones o cotizantes, si lo prefieren. La situación, por resumirla brevemente, tenemos el mismo número de trabajadores activos que hace 20 años. Eso lo dicen los números. Y en segundo lugar, pues oiga, es que lo dice el SEPE. Ha habido un pinchazo de la temporada que deja 82.541 afiliados menos a la Seguridad Social, lo dice el SEPE. Don José Luis Fernández, jefe de estudios de Uso. Cuénteme, ¿cómo ha visto usted esos datos? Yo sé que usted se los analiza con fruición,
¿Qué ha visto de interesante en estos datos del paro que nos pueda recomendar? Bueno, pues fundamentalmente que lo que se pone manifiesto es que tenemos al país parado y como consecuencia de que el país está parado, pues la gente no trabaja y a partir de ahí se produce la situación que hay, ¿no? Es decir, se incrementa el número de parados, seguramente menos que en otros meses de agosto, precisamente por esa inanición. Yo he comparado las tasas de afiliación a la Seguridad Social de los últimos 6 años, interanuales en meses de agosto. El único mes de agosto en que cae la tasa es en el de este año, en el 2020. Y por tanto, esto de que el crecimiento del paro ha sido el menos malo, bueno, oiga, claro, cuando hay mucha actividad económica, hay mucha contratación y también hay mucha gente que se ha ido al desempleo. Pero eso implica también que hay mucha gente que se ha quedado trabajando y por tanto la afiliación a la Seguridad Social ha crecido. Y este mes es horroroso porque sube el paro y cae la afiliación a la Seguridad Social en términos netos. Es decir, la caída neta de este mes es de 71.000 personas, neta, al finalizar el mes. Empezamos con 71 menos, 71.000 menos. Oiga, así no vamos bien, ¿no? Otro dato, y vuelvo para reforzar esta situación, el tema de la contratación. Se han hecho como 1.100.000 contratos. Oiga, eso es un 25% menos de los que se venían haciendo. Esto es tremendo, ¿no? Es decir, que uno de cada 4 contratos que se hacían antes ya no se hacen. Y Entonces, tenemos un país que está absolutamente parado, inactivo. Y el día de cierre del mes de agosto, que es el día en el que se acaba con la temporada estival, 212.000 contratos cancelados. Ese es un balance que, por cierto, deja con el culo al aire a Nadia Calviño, que nos había prometido un aumento espectacular de 333.000. Sí, bueno, ya sumaba julio y agosto, pero es que ni sumando julio y agosto le salen las cuentas, ¿no? O sea, tenemos una situación que yo creo que es muy clave, ¿no? Es decir, el empleo avanza, que es lo que realmente a mí me parece que es más sustancial, avanza si hay actividad económica que lo genere y que lo necesita, ¿no? Si el país está paralizado, está funcionando a medio gas, a partir de ahí las contrataciones no se activan, lo que se están produciendo es más gente que está cerrando los negocios y por tanto el paro se va a ir implementando. Simplemente, mire, otro dato que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esto de los escudos sociales. El mes pasado, que es cuando se dan los datos de prestaciones, pues solicitaron las prestaciones de desempleo, y por tanto gente que se quedó, que estaba trabajando y se quedó sin trabajo, 2.696.490 personas. Eso fue un incremento del 270%. Bueno, de esas se reconocieron 2.100.000. Así que de entrada se ha quedado 500.000 en el camino, que teóricamente se supone que tenían derecho, pero sin embargo no se les ha reconocido la prestación. No sé si por cuestiones burocráticas o por cuál. Pero claro, si en un mes hay 2.100.000 personas que empiezan a percibir la prestación por desempleo, oiga, es que la cosa no va especialmente bien, al contrario, va especialmente mal. Por ejemplo, ¿hay datos de cómo ha ido para los autónomos en agosto? Pues mire, o sea, yo la cuenta que me he hecho al final es la siguiente. Los autónomos están en cese de actividad 1.500.000, 1.490.000 y muchos mil, o sea, 1,5 millones en números redondos. Estos son autónomos que estaban trabajando y que no lo están. Si a eso unimos el cerca de 900.000 personas que están en los ERTES y algo más de 4.400.000 que son los que están realmente parados, registrados en el INE pero que no están trabajando, al final el dato que tenemos sumando, la gente que podía trabajar y no está trabajando, en torno a 6.900.000, casi 7 millones. Eso es casi un 28, un 30% de nuestra población activa. Eso no hay país que se sostenga así, con 1/3 de su población activa trabajando, no hay manera. No, es que no puede ser. O sea, solamente con esa situación, ¿no? Me parece que este gobierno tendría que pensárselo y hacer urgentemente un plan de choque para reactivar de entrada la actividad económica y consecuentemente con eso el empleo, ¿no? Y volver a realmente... No podemos estar... Este país no se puede permitir el lujo de estar paralizado. Hoy el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, le recordaba al gobierno que para dinamizar esto sería bueno que pensaran en una rebaja de impuestos, en una bajada de impuestos, cosa que, por cierto, no le he oído decir a Pablo Casado en su reunión de hoy con Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Lorenzo Amor. Hay que pasar a la acción. Esto no ha hecho más que empezar, se va a seguir destruyendo empleo.
y nos espera un otoño y un invierno muy duro. Y hay que pasar a la acción. Necesitamos un plan de emergencia que sirva para salvar empleo, para salvar autónomos, para salvar empresas. Un plan que dé liquidez, que ayude al empleo, que prorrogue los ERTE, que establezca las ayudas por cese de actividad, que dé liquidez a las empresas, que facilite el crédito, que amplíe el periodo de carencia para devolver los créditos que se han concedido. Ahora se habla de presupuesto. Se está hablando de no subir impuestos. No es el momento de no solamente no subirlo, hay que bajarlo. Cómo me hubiera gustado a mí que este hubiera sido el discurso de Casado al salir después de ver a Sánchez, ¿verdad? Pero incluso hay una novedad, don José Luis, y es que la UGT está diciendo que no funciona la reincorporación de trabajadores. Vamos a escucharle. Es preciso continuar con la actual estrategia de reincorporación de trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo en condiciones de seguridad y mejorar y prolongar los ERTE en los que actualmente se mantienen 812.438 personas. No obstante, UGT quiere advertir de la continua fragilidad del mercado de trabajo debido a la alarmante temporalidad y precariedad del mismo. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero es que tampoco dice nada especial, ¿no? Es decir, todos sabemos que tenemos un mercado de trabajo que está muy condicionado, sobre todo en este periodo estival, precisamente por ese periodo. Si los chiringuitos no se han abierto, la gente no ha trabajado. Si los hoteles no han abierto, han cerrado o están a la mitad de su actividad, no han podido incorporar a la totalidad de la plantilla. Esto es la pura y cruda y dura realidad. Bienvenido, UGT, a conocer un poquito lo que es la realidad de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Mire, hay dos cosas que me llaman la atención. Yo creo que a veces hay un uso apropiado de los ERTES, o a veces puede haber un uso, pues no sé si del todo correcto. Pero un dato que me llamó mucho la atención ahora que estamos con el inicio de curso. El quinto sector más afectado por gente que está en ERTE es el sector de la educación, con cerca de 40.000 personas. Oiga, si vamos a empezar el curso mañana, o sea, ya, oiga, ¿esta gente ya no se puede reincorporar? ¿Podemos sacar 40.000? Más los 30.000 que nos promete Sánchez, estaríamos hablando de 70, si ponemos alguno más, como la Comunidad de Madrid, que dice que va a llegar algo más, que podemos estar hablando de meter 80.000 profesores en las aulas, que bien vendrían, ¿no? Por tanto, también yo creo que hay que mirar las cosas. Y luego lo de prorrogar los ERTES, a nosotros nos parece que sobre todo en el ámbito del sector turismo, en el sector que tiene que ver con los alojamientos, que tiene que ver con la restauración, etcétera, ese es el sector más afectado. Entre ambos están sumando como cerca de 250.000 personas que están en ERTES. Oiga, a esa gente hay que dar una salida. Y las temporadas empiezan y acaban. Y por tanto, lo que ya no se ha hecho no se va a volver a hacer. Por tanto, esos ERTES hay que prolongarlos al menos hasta que empiece la nueva temporada de turismo y la actividad económica vinculada a ellos. Estamos hablando, por tanto, de tomar la referencia de la Semana Santa, mediados de marzo, finales de marzo, primeros de abril, eso por lo menos. Y luego los restos de sectores de la producción, pues hay que ver, ¿no? Si hay causa para seguir manteniendo el ERTE, pues me parece que adelante. Aquí en el fondo lo que se está discutiendo es una cuestión presupuestaria, ¿no? Las ayudas que van vinculadas a la situación de ERTE. Oiga, si Bruselas nos va a meter ahora pues unos 21.000 millones, pues aprovechémoslo, ¿no? Para que realmente la gente pueda seguir funcionando. Me parece que esto es clave y fundamental. Pero de luego que el presidente del gobierno no nos cuente cuentos con sus cuentas. Porque cuando dijo que se habían contratado 30.000 profesores, por ejemplo, porque llegaban 2.000 millones a las comunidades autónomas, eso lo dijo hace 10 días. 15. Bueno, pues mire, y el viernes, ayer dijo la ministra de Hacienda que firmaba la transferencia. Para que empiecen a pagar el viernes. Para que empiecen, ¿no? O sea, que no adelanten cosas que realmente no se cumplen, ¿no? Déjese de políticas de anuncios y hagan políticas eficientes y sobre todo políticas que sirvan a los ciudadanos. Don José Luis Fernández, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Lástima de datos los que hemos tenido que comentar. Pues sí. Un abrazo. Esperemos que sean mejores. Eso es. Don Antonio, ¿cómo ves tú la cosa del empleo? Bueno, pues bastante cruda, ¿no? Y sobre todo que seguimos en un entorno en el que no son capaces los políticos de ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces vemos que hay reuniones, que hay perspectivas, hablan de presupuestos, pero los datos del empleo y los datos de empresas abiertas, de autónomos sin actividad, empresas que no
ni van a tener la oportunidad de abrir, eso lo tenemos ahora mismo. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que organizar un plan de choque y eso tiene que ver más con las necesidades de nuestra economía que con los aspectos políticos. Como no se tomen esas medidas, vamos a efectivamente tener un próximo año complicadísimo. Pero ¿no? fíjese que es muy llamativo que todos estos temas que están saliendo aquí, en Pulso Económico, que ya salían antes de la pandemia, pero que ahora, pues lógicamente, son los que lideran la actualidad informativa, no están presentes en los encuentros de los líderes políticos, no están presentes en los encuentros de políticos con líderes del IBEX. Y aquí, pues todo el mundo lo sabe, no crean que no, lo saben perfectamente. Pero bueno, hombre, mira, hombre, no vamos a hacerle este feo al presidente, piensan los del IBEX, me imagino. Y luego Casado, que bueno, pues tiene un argumentario para decirle no contundentemente a los presupuestos de Sánchez tremendo, pero tampoco se le oye. Sí, yo creo que hay una visión un tanto, por lo que estamos liderados, ¿no? Por un populismo. El oficialismo que le conviene a Sánchez. Eso es, todo populismo en el que al final lo que hacemos es vivir en la propaganda y no en la realidad. Y cuando la realidad es lo que estamos viendo y lo que están sufriendo los que se van al paro, los que no pueden abrir sus empresas, los hoteles que siguen cerrados, aquellos que no reciben a los turistas y, en definitiva, lo que tenemos en la valoración del IBEX, ¿no? que está con la mayor caída de Europa en el año. Eso refleja cuál es la situación de nuestro país. Entonces, o se toman medidas, porque si no, no vamos a ningún sitio. Y realmente importante aquí que los políticos hagan su trabajo y que, desde luego, su trabajo es ponerse de acuerdo e intentar tomar medidas que nos sirvan. Insistiendo sobre todo en que, como no se pongan de acuerdo, Europa no nos va a dar ni un duro, que es otro elemento clave, ¿no? O sea, estamos aquí pendientes de los 20.000 millones que nos van a dar la próxima semana y, sobre todo, pendientes de que tenemos que presentar un plan a Europa para que nos concedan las ayudas que hemos negociado en julio, ¿no? Entonces, si no se ve que hay una idea clara, unas propuestas claras, no vamos a ningún lado y nos vamos a encontrar con que nos van a rechazar nuestra ayuda. Y a ver cómo explicas luego eso. Pues tal como he visto yo, la reunión con Casado de Pedro Sánchez, no hay ni siquiera un esbozo, un papel que presentar sobre cómo van a ser esos presupuestos, porque no saben ni lo que van a pedir ni lo que van a recibir de Europa y, desde luego, eso les destorota las cuentas. Don Antonio Banda, un placer enorme tenerle en el programa. A ustedes nos despedimos ya. La cita mañana aquí como un clavo a las 6:30 de la tarde. Cuento con ustedes. Muchas gracias.